De vuelta con ustedes, estamos conversando con Indira Urbaneja. Este 2023 va a estar marcado precisamente por lo que fue ese cierre. Vimos 2 sesiones de la Asamblea de 2015 donde esos diputados, que antes era el G4, que parecía un bloque sólido en México, en la instancia que llegó a la Comisión Nacional de Primarias, terminó en descalificaciones, hasta en dudas de si estaba José Manuel Olivares, si era él o no era él el que estaba votando. Es decir, vimos una oposición destruirse entre sí. Y eso, por supuesto, va a marcar este 2023, porque este 2023, en teoría, deben de realizarse unas primarias previstas para junio, según la Comisión Nacional de Primarias, de lo que no se ha vuelto a hablar, pero que buena parte, por lo menos internamente se sabe, los acuerdos políticos van a ser claves para que esto pueda caminar, y ya el G4 no existe. Totalmente. México, ¿qué va a ocurrir? El G4 pareciera no existir. Mira, te lo voy a resumir al mejor estilo de Francisco de Miranda. Bochinche, bochinche y más bochinche. Eso es lo único que hemos visto de este sector de oposición, que no termina de entender ni de conectar con la realidad del país y con lo que el país necesita, lamentablemente. Fíjate que yo voy a hacer una excepción en mis críticas a Juan Guaidó. Y hoy me voy a poner del lado de Juan Guaidó, porque es que no es justo que quienes estuvieron al lado de él, quienes también fueron parte de la estrategia del interinato, incluso quienes lo aplaudieron, quienes pidieron su reconocimiento nacional e internacional, hoy día se lavan las manos, desde María Corina hasta abajo. Ahora nadie conoce al pobre Guaidó, ahora es el amigo apestoso que nadie quiere. Eso demuestra la clase de dirigentes políticos de un sector de oposición que tenemos, que además son hipócritas, mala gente y mal amigo. Después que comen en tu casa, cuando ya no les interesa, te desconocen y se olvidan de lo que hiciste por ellos o de lo que ellos construyeron contigo. Y allí es donde se centra mi crítica. No podemos pedir cambio al país, no podemos exigir que el país avance, que el país se depure de la corrupción, de la falta de institucionalidad, de la falta de respeto al Estado de Derecho, cuando entonces pretendemos llevar al poder a políticos que son incluso malos. Si son malas personas, son malos políticos. Imagínate tú que ahora ellos no conocen a Juan Guaidó. Imagínate tú que ahora el G3, imagínate que Julio Borges no sabía que en el interinato habían hechos de corrupción y que él se separó cuando se enteró de ello. Pero todo el tiempo que vivió como canciller. Y algunos se enteraron en esa sesión. Imagínate tú que todo el tiempo que él vivió como canciller del interinato, que cobró dinero del interinato, que vivió como un representante del interinato, él nunca supo que había corrupción allí. Entonces, estas son las cosas donde los venezolanos tienen que abrir los ojos. Yo siempre he dicho que Venezuela es una república todavía adolescente. Nuestra democracia todavía no es una democracia sólida, no es una democracia robusta, no es una democracia fuerte. Y esto no va a ocurrir hasta que nosotros no empecemos a escoger y llevar al mundo político y al mundo del poder a gente que de verdad sea responsable y sea madura. Porque tamaña inmadurez, mira, yo veía esa sesión y yo me sentía como cuando estudiaba en el bachillerato, ¿sabes? En el liceo que uno se pone brava con las amigas y los amiguitos y empezamos a sacarnos los trapos. Eso ni siquiera parecía, ni tenía el nivel ni el estatus de unos parlamentarios, muchísimo menos de un gobierno interino. Yo me imagino la vergüenza que debe sentir la comunidad internacional de haber apoyado a estos señores y a estas señoras. Y te voy a decir por qué. Porque también, así como le hago crítica a este sector de oposición, G4, G3, G4 que ahora pretende transformarse y enmascararse en G3, cuando son exactamente lo mismo, porque ese G3 también fue parte de la construcción del interinato y también fue parte de la corrupción y del robo de los activos de Venezuela. Fíjate tú que la comunidad internacional... Y también, por cierto, todavía tienen representantes diplomáticos. El caso de Antonio Ecarri en España, que es de Acción Democrática. Hay casos todavía porque ellos lo que están buscando es la repartición y el reacomodo del secuestro del interinato. Hay que decirle al país, el interinato estaba secuestrado por Leopoldo López y por voluntad popular. Ahora el G3 lo que busca es democratizar lo que ellos tenían secuestrado. Esa es la verdad, y a la gente hay que explicarle las cosas claritas y como son. Pero fíjate algo, la comunidad internacional también tiene parte de culpa en el desastre que tenemos, que lo avisamos, que lo dijimos desde el mismo 2019. Mire, aquí habemos venezolanos, porque no soy la única, que desde siempre dijimos, esto no va a funcionar. Y no porque somos chavistas, no porque nos paga el gobierno, no, porque es que hay que simplemente tener un poquito de raciocinio y de análisis, nada más. Cuando viste lo que sucedió el 23 de febrero con la supuesta ayuda humanitaria, cuando pasó lo del 30 de abril, ya ahí se sabía que esto no iba a llegar a ningún lado. Y la comunidad internacional, que debió de haber tomado era un papel de mediador y no de inmiscuirse en el conflicto para favorecer a una de las partes,
hoy también es responsable de este desastre que hemos tenido. Entonces ahora todos nos lavamos y volvemos a costo cero. La comunidad internacional deja de reconocer a Guaidó, reconoce a Maduro. Los niños del G3 desconocen a Guaidó y ahora dicen que ellos no sabían nada de la corrupción de nada, pero que ahora ellos van a administrar los activos y ellos sí lo van a hacer bien. Y todo el mundo vuelve a la política como si nada. Y la gente que se nos murió en el Darién, ¿qué pasó? Y la gente que se nos fue en la diáspora, ¿qué pasó? Y la gente que perdió su vida buscando una esperanza, ¿qué pasó? El dinero que no llegó al país. El dinero que no llegó. Por esta situación política. Los 2.300 millones de dólares que no lo dice Indira Urbanija, lo dijo Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, hace unos días atrás, que habían entregado para Venezuela en ayuda humanitaria. ¿En dónde está eso? Entonces ahora todos nos lavamos, hacemos borrón y cuenta nueva y volvemos a la política. Pues no, yo te voy a decir algo. Si en Venezuela hay instituciones, que empiecen a aplicar la justicia, porque aquí nadie puede volver a la política a costo cero. Entonces no puede ser que el gobierno a veces también utiliza la política para castigar a quienes les son incómodos, pero no lo utilizan para castigar realmente a quienes sí están transgrediendo la ley y a quienes sí están cometiendo hechos que atentan contra el país y atentan contra la estabilidad económica, política y democrática de nuestra nación. Fíjate qué es lo que nos viene ahora. Bueno, si ya en la oposición había un drama, ahora el drama es peor. Claro. Pues hay dinero de por medio, se siguen peleando por el botín y las primarias, que también los hemos venido diciendo desde el primer momento, que ese no va a ser el mecanismo que realmente le va a aportar a Venezuela un contrincante opositor para confrontar al chavismo en unas elecciones, ya las primarias terminan de desdibujarse en este escenario. Junio parece lejano, pero ya estamos a 5 meses de que llegue esa fecha y no hemos visto mayor avance en ese cronograma, ¿no? Tienes esto. Ayer Pérez Vivas decía que posiblemente para agosto. Tienes esto, tienes el anuncio de Jorge Rodríguez de un supuesto cambio de CNE, tienes solicitado por un actor de oposición, no claro cuál, hay que preguntar a cada uno de los que vengan. Los periodistas de Venezuela tienen que aprender que si un vocero del gobierno está hablando, tiene que decir, pero ¿de cuál oposición? Porque la oposición de Venezuela lamentablemente es un mosaico. Entonces no sabemos si es la oposición de la Alianza, si es la oposición del G3, del G2, del G0, si son los independientes, si fue Carri que se lo pidió, si fue Fuerza Vecinal. Pero lo cierto es que vienen una cantidad de sucesos o de hechos electorales y políticos que siguen alejando a la oposición de la posibilidad de un triunfo y de una victoria. ¿Por qué? Porque a estas alturas ya la oposición debería de tener su candidato o candidata. Porque a estas alturas ya deberían de estar viendo con qué narrativa, con qué cara van a salir a hablarle al país para pedirle el voto. Porque en unas elecciones en el 2024, donde la abstención sea alta, perdemos todo. Pierde el chavismo, pierde la oposición, porque nosotros necesitamos en el 2024 un proceso legítimo que nos permita reinsertarnos en el concierto internacional. Unas elecciones maltrechas no les conviene, repito, ni a la oposición ni al chavismo. Claro. Si como país queremos realmente recuperarnos y fortalecernos, necesitamos un proceso no nada más limpio, no nada más transparente y aceptable, sino que la votación sea masiva. Por el que quieran votar. Que le pueda dar legitimidad ante los ojos del mundo, que participó el país. Correcto, o sea, si nosotros vamos a unas elecciones presidenciales con una participación del 30%, del 40%, seguimos en lo mismo, porque seguimos hablando y poniendo en entredicho la legitimidad sobre la voluntad de la mayoría. Pero, ¿qué desalienta el voto? Precisamente todo lo que ha venido haciendo la oposición del G4, pero también lo que hace la oposición de la Alianza, porque aquí me toca también darle con el mazo y con el garrote a la oposición de la Alianza, porque frente a la oposición del G4, la otra oposición tampoco está haciendo nada, están en silencio, están en una calma como que si esto no es con ellos. Entonces, ahí también hay que ponerle responsabilidad, porque el 21 de noviembre, en las elecciones regionales, aquí se demostró que la única fórmula para sumar votos sobre la propuesta del chavismo es uniendo a esos dos toletes, uniendo a esas dos puntas. Entonces ninguno están haciendo nada ni por la unidad, ni por presentarle una propuesta a Venezuela. Seguimos girando en el mismo círculo. De todos modos, apenas está empezando el año. No quiero ser profeta de la fatalidad. Esperemos que, no sé, si los reyes no le abrieron el entendimiento, que los carnavales le abran el entendimiento a los políticos del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un comentario antes de irnos rápidamente. Siempre. En Instagram lo envía Eudoro Rodríguez. Buenas tardes, Carlos. Me parece muy corriente lo que dice la señora Urbaneja, pero ¿por qué siempre todos los invitados tienen que hacer un paréntesis para desprestigiar y malponer a los adversarios de este gobierno? Esa actitud lo que hace es desanimar al electorado opositor,
que lleguen de una vez a un consenso y conformen una unidad sólida para poder ganarles las elecciones al chavismo. Al contrario, tenemos que criticar a quienes tienen que empezar a hacerlo bien. Vamos a criticar a quienes ya conocemos después de 23 años. No, señora, hay que jalarle las orejas a quienes hoy tienen que convertirse en el cambio y en la alternativa del país. Bien, nos toca despedir esta entrevista. Al regreso, Pablo Zambrano estará con nosotros en estudio. Y recuerden que también estará disponible este contenido en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto.